Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de este mes. Y pues darle las gracias a cada uno de ustedes por tomarse ese tiempo, por darnos la oportunidad de tener este espacio de conversación. De parte de RFácil le agradecemos ese tiempo. Sabemos que lo más complicado es precisamente, o uno de los elementos más complicados para todos aquellos que estamos en la parte laboral, productiva, es precisamente hacernos este espacio. Entonces, eso, bueno, pues para nosotros es un gran compromiso porque pues buscamos que la relación costo-beneficio sea positiva y como yo siempre digo, el trabajo no se crea ni se destruye, solo se acumula. Entonces, bueno, pues hagamos que valga la pena estos minutos que ustedes nos dedican. Y en este caso, bueno, pues hemos iniciado ya desde el webinar anterior tratar de abordar y ver cómo la tecnología puede ser un habilitador para mejorar nuestras funciones, para ser más eficientes, para crear valor a partir de, a veces, algunas de nuestras actividades que están lo que ya nosotros llamamos procesos de soporte, ¿no? Los procesos administrativos, los procesos que son, por supuesto, que son fundamentales, son importantes para cualquier organización, pues a veces, o no siempre hacia dentro de las organizaciones, pues voltean a vernos, voltean a ver cómo es que podemos crear valor a partir de eficientar, de identificar mejores formas de hacer las cosas, sí automatizar, pero no automatizar. Aquí el reto siempre será cómo automatizar de forma adecuada, cómo automatizar, por ejemplo, una vez que el proceso está siendo o ha sido revisado, ¿sí? Porque a lo mejor voy a decir algo obvio para todos, pero ¿para qué me sirve o por qué automatizar algo que no está bien desde el inicio? En fin, siempre ese es un reto. Y en esta ocasión, bueno, la vez pasada hablábamos un poco de analítica de datos, hablábamos cómo la analítica de datos puede ayudarnos a tomar mejores decisiones. De hecho, el concepto más amplio es la toma de decisiones basada en datos y descansábamos puntualmente en algunas herramientas. Y el día de hoy vamos a continuar en esa línea, pero con un twist, con un enfoque un poquito diferente. Y en ese sentido, bueno, pues el nombre del webinar, de nuestro webinar, es Estrategias Fiscales 4.0. Y es como, ok, como siempre, vamos a dividirlo, vamos a separarlo en dos grandes momentos. Uno donde voy a tener la oportunidad de compartirles, vamos a hacer de manera colaborativa, vamos a hacer de manera conjunta una revisión de los desarrollos, una revisión de los casos reales, ¿no? Donde, por un lado, la autoridad fiscal, por supuesto, ¿no? Busca ser más eficiente también. Las autoridades fiscales en diferentes lugares del mundo buscan ser eficientes e incrementar no solamente la recaudación, sino también otros procesos internos, pero también cómo identificar o minimizar situaciones anómalas, ¿no? Podemos llamarle fraudes, o errores. A veces ni siquiera hay un tema, yo digo, a veces ni siquiera se trata de etiquetar o emitir un juicio respecto al actuar de una empresa o de una organización, pero sí es importante identificar esos errores o anomalías. Pero por otro lado también, estas mismas herramientas, y lo vamos a ver, ¿sí? Lo vamos a ver, estas mismas herramientas están al alcance y créanme, son disponibles. A veces poquito con la tecnología, a veces existe una reticencia de manera natural, porque no somos los expertos, porque a lo mejor no estamos en el día a día, en nuestra actividad tan cercano con ello. Pero también esas mismas herramientas, nosotros como parte de la organización, podemos utilizarlas de manera preventiva. Sí, este es un enfoque bien importante. Lo que buscamos al final del día es minimizar un riesgo, en este caso fiscal, potencialmente reputacional, pero de una forma preventiva. Claro, una vez que llegan a suceder algunas situaciones, a lo mejor algunos elementos que no tenía considerado, en fin, que me llega una invitación por parte de la autoridad fiscal para revisar algunos temas, pues entonces puede ser que yo utilice otras herramientas para subsanar y presentar y tener todo claro. Pero al final del día, insisto, vamos a ver la conclusión, me adelanto un poco, es estas herramientas
están disponibles sí para la autoridad fiscal, pero también están disponibles para nosotros. Y para complementar esta parte, yo les decía en esta primera, primera instancia, haremos esta revisión, pero también hemos invitado como siempre, buscamos tener o complementar nuestra visión desde la práctica, desde la praxis. Y en este caso hemos invitado al contador y maestro en impuestos, Cristian García Robles, ya por ahí lo vemos. Cristian, buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos y vamos a complementar esa visión y por supuesto desde la práctica, desde la praxis, viendo cómo estas herramientas y en general cómo las organizaciones pueden aprovechar, insisto, estas posibilidades. Y por supuesto siempre está disponible el chat para que nos vayan, si quieren, ir mandando las preguntas conforme vayamos avanzando. En fin, por supuesto, la interacción, la comunicación es fundamental y dejamos abierto el espacio. Aprovecho también para recordarles que, no digo, lo retomaré al final, pero para nosotros la comunicación es importante. Cualquier tema, cualquier duda, alguna área que ustedes quisieran explorar, a lo mejor más a detalle algo sobre estos temas, con mucho gusto están nuestros canales de comunicación institucionales abiertos para atender cualquier duda e inquietud. Bueno, si les parece, entonces vamos a arrancar con nuestra sesión y voy a compartir ya saben que tenemos por aquí una presentación lista como apoyo para nuestra sesión. Creo que ya la vemos ahí. Y arrancamos con nuestro webinar, si les parece. Y nuestro webinar, entonces, Estrategias Fiscales 4.0. Tu empresa está lista para implementar la inteligencia artificial y evitar el riesgo fiscal. Y claro, a ver, las autoridades, decía hace un momento, las autoridades fiscales, ¿sí?, han utilizado, y no solamente desde ahora, es el poder o los recursos que tiene disponible la autoridad fiscal en los diferentes países, en los diferentes lugares, pues tiene esta posibilidad de tener recursos a su alcance, pues para hacer más eficiente su operación. Al día de hoy podríamos hablar que esta autoridad fiscal pues ya utiliza herramientas como analítica de datos, como machine learning, que son algoritmos muy particulares, un poquito lo abordamos la sesión pasada, y en general el concepto más amplio es la inteligencia artificial para mejorar la eficiencia en la recaudación de impuestos, detectar fraudes o anomalías y sobre todo también optimizar procesos administrativos, ¿no? Y aquí la gran pregunta sería, y aquí no es que sea una contraposición, pero la pregunta es, ¿y es posible equilibrar la balanza y nosotros desde el sector empresarial, inclusive a título personal, podríamos aprovechar estas oportunidades? Esa es la gran pregunta y que, bueno, vamos a tratar de abordar en los siguientes minutos esperamos con un resultado positivo. ¿Qué es lo que viene haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo la autoridad fiscal en diferentes lugares? Lo primero, básicamente son 4 o 5 puntos los que vamos a abordar en esta primera etapa. Y lo primero tiene que ver con la detección de un fraude fiscal o evasión de impuestos. Y aquí, ¿cómo es que lo hace la autoridad? Claro, a ver, si nosotros nos remitimos a la época en la cual, o hasta hace unos años, ¿qué era lo que hacía la autoridad o qué es lo que hacíamos nosotros internamente cuando hacemos nuestros procesos de auditoría? Vamos y tomábamos una muestra donde creíamos o donde intuíamos que podría haber ciertas anomalías, ¿no? Omisiones, anomalías, en fin. Y todo lo que hacíamos era eso, ir y tomar cierta información, dependiendo de la cantidad de información que tuviéramos, pero pensemos en las transacciones que tenemos dentro de la organización, pues normalmente son al menos miles, ¿no? Varios miles de transacciones. El día de hoy, bueno, pues dependiendo de la organización, puede ser millones. Y lo que hacíamos es tomar una muestra. Y estadísticamente, bueno, pues siempre existe la probabilidad de no seleccionar o que esa muestra no sea representativa, que no se considera, hay un cierto sesgo, en fin. Y podría ser que el resultado de esa auditoría me arrojara algunos hallazgos o me arrojara muy pocos hallazgos y entonces
pues yo dejaba al 90%, 95% de los datos sin analizar y analizaba una muestra muy pequeña. Al día de hoy, estas herramientas o estos algoritmos lo que nos permiten es pues tener la posibilidad de tener grandes cantidades, de analizar grandes cantidades de datos. Y en este caso, de hecho, la vez pasada, no sé si recuerdan algunos de ustedes, hablábamos de, por ejemplo, de cómo detectar anomalías. Y aquí lo que hacemos es utilizar precisamente estos algoritmos, ¿sí? Estos algoritmos para detectar patrones de anomalías, encontrar inconsistencias en las declaraciones fiscales. Incluso lo vamos a ver, ¿no? Por supuesto, al día de hoy, la integración de la información, podemos, o la autoridad fiscal puede cruzar información de los bancos, lo que está en bancos, las operaciones, comercio electrónico y las facturas electrónicas, ¿no? De hecho, bueno, pues como tal, nuestra autoridad aquí en México, el SAT, utiliza sus modelos de inteligencia artificial para identificar empresas fantasma, ¿no? Que están generando esas facturas falsas, esas listas negras, en fin, vamos a profundizar un poquito más adelante. Estados Unidos, por supuesto, fíjense, utiliza el procesamiento del lenguaje natural, es decir, cuando la autoridad fiscal, y eso se puede hacer, insisto, de forma preventiva, la autoridad fiscal va a hacer una auditoría, pues lo que hace es, tiene acceso a toda la información, no solamente a las facturas, no solamente a las transacciones, inclusive puede tener acceso a los correos electrónicos o la información que viene declarada en las facturas. Entonces, en los correos electrónicos no tiene que ponerse a leer cada uno de los correos electrónicos. Toda la información se baja, se mete a un lenguaje de procesamiento, es un procesamiento de lenguaje natural y empieza a encontrar las diferentes, relaciones, palabras, términos, ¿no? Depósitos, algún nombre de banco, algún cliente que sea recurrente o alguna persona que sea recurrente. No tengo que hacerlo, o no tiene que hacerlo el auditor como tal. Antes, pues sí, ni siquiera teníamos acceso, a lo mejor ni siquiera se consideraba esa información. Hoy hay mucha evidencia que se puede utilizar, ¿no? Entonces, esa es una herramienta que, insisto, lo podemos inclusive utilizar nosotros. Una segunda acción, una segunda línea que está utilizando que está desarrollando la autoridad fiscal es hacer predecir, sobre todo, fíjese aquí, el enfoque en este caso es un enfoque hacia futuro, ¿no? Con la predicción y clasificación del riesgo del contribuyente. A ver, yo tengo un contribuyente o la autoridad fiscal puede hacer una clasificación en función de los patrones, en función de, como dice aquí, del historial de pago, de los ingresos. Digo, habrá organizaciones que de manera recurrente, pues, claro, puede haber omisiones o puede haber alguna emergencia, alguna situación especial que a lo mejor desde la declaración mensual, pues no lo estoy haciendo en el día que me toca, a lo mejor un día posterior, en fin, pero son patrones normales o la pregunta o el tema es, ya es un patrón de conducta, ¿sí? Hay sectores que son, por supuesto, el sector en general financiero, pues que tiene una lupa más grande, ¿no? De la autoridad fiscal. Y entonces, estos elementos, estas variables, lo que hacen es generar perfiles de riesgo o clasificar a los diferentes ¿cómo se llama? Empresas, organizaciones, para identificar o tener claridad sobre la probabilidad, me voy al caso extremo, de evasión de impuestos o simplemente en retrasar en pagos, ¿no? Y esto, ¿cómo lo hace o qué es lo que ha hecho que por ejemplo, en este caso, la Agencia Tributaria de España, ¿sí? Lo que hace es asignar un puntaje de riesgo para saber cuáles son las empresas las que tienen que tener un mayor cuidado, un mayor seguimiento. Vaya, si esto lo viéramos como un área de cobranza, bueno, finalmente es un área de cobranza de alguna forma, pues podemos saber cuáles son las empresas o cuáles son los clientes que podemos o que pueden tener mayor riesgo de no cumplir con sus obligaciones en tiempo y forma, ¿sí? O, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, utilizan modelos predictivos para tratar de predecir quiénes podrían incumplir con el pago del IVA. Y este punto importante, envían alertas antes de que esto suceda. Este punto insisto, el tema de la autoridad fiscal, no es el terrorismo fiscal, no.
es de alguna forma, a veces hasta yo digo que siempre será preferible que me recuerden, no a mí como empresa, inclusive a título personal, oye, te falta un día, te faltan 2 días, oye, no se te olvide pagar tus impuestos. Siempre será mejor ese recordatorio a que pase el tiempo, por alguna circunstancia no lo hagan en tiempo y forma, y entonces sí, genero un mal historial, me estoy arriesgando a tener impuestos, multas, en fin, todo se complica, ¿no? No digo que sea sencillo y que todo el mundo estemos deseosos o esperando el día 17 para pagar los impuestos, pero por supuesto que siempre será mejor cumplir con todas nuestras obligaciones, insisto, sobre todo porque pues, lo que buscamos es minimizar nuestro riesgo reputacional y nuestro riesgo fiscal. Continuemos con nuestra presentación. Una tercera actividad es precisamente con este tema, ok, por un lado viene la parte preventiva, pero por otro lado viene el tema de ya pasó el ciclo, ya pasó el año fiscal, o qué pasa con las auditorías, ¿no? Y aquí lo que hace precisamente, si yo empiezo a combinar estos elementos, pues entonces la autoridad fiscal lo que está haciendo es identificar patrones, perfiles de contribuyentes, ¿sí? Empresas, y detectan a partir de esos patrones algunas o identifican, y entonces hacen auditorías puntuales, pero aquí la ventaja, como decía, desde el punto de vista de la autoridad fiscal, es que ya nuestros algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning lo que hacen es no irse solamente con la información financiera, no solamente sacar una muestra, sino considerar todos los gastos, hacer la cruce de información. Decíamos hace un momento, bueno, pues puede ser que revise inclusive los correos electrónicos, ¿no? Entonces empiezo a identificar palabras, o por ejemplo, en este caso, con una herramienta que es reconocimiento óptico de caracteres, lo que hace es utilizar lee nuestras facturas o todos los documentos que a lo mejor pueden estar en un PDF, y entonces transfiere esa información, ¿sí? La extrae, no tiene que ser un lenguaje, insisto, no tiene que leer una persona, extrae la información, extrae los términos, y mediante la inteligencia artificial logra hacer esta automatización, o sea, de manera automática, perdón, revisa los documentos, no solo el número, sino las descripciones, sino los conceptos. Y entonces, si yo junto estas dos herramientas, esta de reconocimiento óptico de caracteres, que lo que me va a hacer, me va a permitir que mi PDF, ¿sí? o mi TXT, pero en el caso del PDF, por ejemplo, extrae la información, ¿no? Ya la puede separar en el texto como tal. Y por otro lado, si esto lo combino con el procesamiento del lenguaje natural, entonces puede empezar a crear diferentes ligas o diferentes pues vínculos entre información, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado, ¿sí? En el caso de Brasil, y eso no solamente Brasil, pero lo que hace es cruzar los datos bancarios para identificar incongruencias, y en todo caso, una vez que va identificando, claro, por una incongruencia, no es que el algoritmo sea, aquí hay grados de libertad, o sea, la autoridad define cuáles son los elementos o hasta qué porcentaje de transacciones son normales o a cierto punto normales que tengan ciertas anomalías. Cuando pasan ese semáforo, cuando pasan esa bandera, entonces cuando lanza, o puede ser por el monto, o puede ser por la cantidad, o puede ser la frecuencia. Ahí es donde hablamos de los patrones. Puede ser que de manera recurrente una organización tuviera cierto número de inconsistencias. Cuando se complica, cuando no hay un patrón, es decir, que es completamente aleatorio, que en un mes hubo inconsistencias, a lo mejor con un perfil de proveedor o con un perfil de consumidor, o fueron en una sucursal en particular, o el monto no es el mismo monto. Mientras yo no encuentre esos patrones como autoridad fiscal, pues entonces no tendría por qué estar lanzando, tendría que estar categorizando a una organización, a un contribuyente con un perfil de alto riesgo, ¿sí?
Y entonces lo que tendríamos es cómo. Fíjense, déjeme poner aquí, hacer un alto, por ejemplo, en el caso de Francia. Dice, Francia utiliza redes neuronales para analizar fotos de redes sociales. Esto, por supuesto, tiene que ver con, a título personal, como contribuyentes de personas físicas, analizar fotos de redes sociales y detectar signos de riqueza no declarada. Claro, aquí podríamos entrar en un tema hasta pues, oye, ahora es el gobierno o la autoridad fiscal tiene la posibilidad o tiene la prerrogativa de ver o revisar, ¿no? Mis redes sociales como para identificar que no estoy pagando impuestos, pero traigo un auto que cuesta 3, 4 millones de pesos, por ejemplo, o 2 millones de pesos, ¿no? Entonces, claro, entramos ahí en un tema, pues hasta privacidad, hasta mis datos, en fin, el tema de imagen. Si tengo una empresa, si una empresa que por otro lado, si nosotros trasladamos a la parte empresarial, una empresa que está teniendo expansión, una empresa que está invirtiendo, que está apareciendo mucho en los medios, pues oye, pudiera ser, que en un momento dado se aplique este tipo de herramientas, pues para conocer o para indagar o para tener un poquito más de información de lo que está sucediendo. ¿Sí? Insisto, pareciera, ahora resulta que la autoridad fiscal se está convirtiendo en valga la expresión, en un paparazzi y nos puede identificar si estamos cumpliendo o no con nuestras obligaciones. Un punto 4 o una actividad 4 que están haciendo a nivel internacional las autoridades fiscales es precisamente, ahora nos vamos del otro lado, para aplicar herramientas como en este caso los pronósticos de serie de tiempo, ¿sí? Para la generación de ingresos fiscales. Este punto en particular no está ligado necesariamente con nuestra actividad como contribuyentes. Es decir, los otros puntos que revisábamos, el tema de las auditorías, el tema de los patrones anómalos, el tema de predecir o clasificar la posibilidad de que un contribuyente no cumpla con sus obligaciones, está precisamente en la interacción autoridad y contribuyente. En este caso, este punto 4, son herramientas que utiliza la autoridad fiscal para ser más eficientes, ¿no? Y predecir. Recordemos que al final del día la autoridad fiscal, pues una de las razones de existencia tiene que ver precisamente con el hecho de que los recursos que capta o es el brazo del Estado para captar los recursos que se deben estar destinados pues para todo el gasto público, ¿no? Infraestructura, educación, salud, etcétera. Y entonces ahí es donde obtiene los recursos de una manera, por eso el interés de la autoridad para ser más eficiente. Y estas herramientas lo que van a hacer es permitirle, sí, precisamente, digo, para nosotros como miembros de una organización, de un empresarial, pues sabemos la importancia de tener esa claridad presupuestal entre los ingresos y nuestros gastos, ¿no? Si yo sé que en tal mes tengo que, o voy a invertir por un proyecto en particular, o tengo un gasto en específico, se incrementan, pues entonces tengo que asegurar que los ingresos para ese mes sean en la misma proporción, o al menos, o al revés, ¿no? O sea, voy haciendo mi planeación fiscal o mi planeación financiera, perdón, en este caso, pues para tener ese equilibrio. De este lado, del lado de la autoridad fiscal, al tener ese compromiso de serle el responsable ¿cómo se llama? Generar los recursos para el Estado, pues también tiene que utilizar estos modelos. Vamos a ver un poquito más adelante que, insisto, también es una herramienta que para nosotros como organización lo podemos aplicar, ¿no? Chile, por ejemplo, Argentina, ¿no? Chile como tal, aquí en este caso que planteamos o que hacemos referencia, ¿sí? Proyecta mediante la inteligencia artificial los ingresos fiscales y en todo caso ajustar la estrategia de fiscalización. Si se identifica que no está cumpliendo, que no está alineado, pues entonces con los gastos que está proyectando el Estado, tendrá que hacer esos pequeños ajustes y
Por ejemplo, Argentina, que bueno, particularmente sabemos que ya que en los últimos años ha tenido una situación económica bastante complicada, con mucha inestabilidad, ¿sí? Con mucha inestabilidad, pues entonces, cuando en una economía a lo mejor más estable, el análisis pudiera ser anual, pues en este caso tiene que estar revisando de manera mensual estas tendencias económicas. Y un último elemento, una última tendencia que está en las autoridades fiscales a nivel mundial, tiene que ver precisamente con los grandes contribuyentes, ¿no? Hablábamos hace un momento, bueno, por un lado teníamos, oye, Francia está utilizando esta herramienta o esta tecnología para monitorear contribuyentes, personas físicas que a lo mejor denotan, oye, pues está teniendo o tiene evidencia o pareciera que hay evidencia de que no está declarando toda la información, no está declarando de manera adecuada sus ingresos. Por el otro lado, los grandes contribuyentes y particularmente en el caso de México en los últimos años ha sido un punto en el cual pues la autoridad ha puesto mayor lupa, ¿no? Aquellos que estamos o aquellos que están como personas físicas, en la parte de asalariados, pues es una base muy importante, ¿no? Del número de contribuyentes, pero definitivamente el impacto que se puede tener desde estos grandes contribuyentes, pues entonces serán esos grandes saltos que pueden hacer que incremente la recaudación fiscal. Y aquí déjenme hacer referencia, por ejemplo, a esta segunda. Sí, por un lado podemos hacer agrupamientos, ¿no? Estas técnicas, estas herramientas que se utilizan para hacer agrupamientos y identificar sectores de alto riesgo fiscal, ¿no? Sectores de alto riesgo fiscal, a lo mejor el sector tecnológico. Hay sectores como el automotriz, por supuesto, que son importantes para la industria, para la economía, pero son sectores que son altamente, por la cantidad de organizaciones que están participando de diferentes países, es muy difícil que de pronto haya algún tema por ahí que brinque. O sea, hay mucho, está tan, no diré automatizado, pero los procesos son muy comunes, hay participación de diferentes países, en el caso de del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, Canadá, por ejemplo, pues que es muy difícil que haya anomalías, pero hay otros sectores, como a lo mejor pudiera ser, en algunos casos, sector financiero, inclusive, con algunas herramientas de fintech, o con algunos de fintech todavía, o en su momento el e-commerce, ¿no? Hasta hace unos recién en este año es cuando entran cierta normatividad respecto al tema de pago de impuestos de e-commerce, en fin, o sea, identificar esos sectores. Pero este punto se vuelve interesante, ¿no? ¿Cómo empiezas a encontrar a partir de esta herramienta que se llama análisis de grafos, ¿sí? Detectar redes de evasión fiscal, que puede ser empresas, ¿sí? Puede ser empresas del mismo corporativo, cómo hacen los movimientos, o empresas dentro de un mismo, o diferentes sectores, ¿no? Y aquí particularmente, digo, pareciera ahora pues lo contradictorio, pero sí llama la atención, en el caso de China, ¿sí? Particularmente me voy directamente al segundo ejemplo, donde China, pues una economía que hasta hace unos años uno podía considerar que pues a lo mejor estos temas no eran tan relevantes o no estaban tan avanzados, pero pues al día de hoy China se ha convertido inclusive paradójicamente en el defensor del comercio, del libre comercio, ¿no? De esos modelos económicos, pero también, ¿no? Como tal, las empresas chinas que están pues, prácticamente en toda la economía, en todas las economías, pues entonces se puede generar este tema de cruce o la posible identificar o generar estas redes de evasión, ¿no? Y es un poco, digo, este análisis de grafos, fíjese, ahí es donde viene la parte interesante desde el punto de vista tecnológico o estas herramientas, que son herramientas que por un lado las utilizan en las redes sociales. Estas herramientas o estos nodos que se ven aquí son las diferentes interacciones. O sea, si esto lo trasladáramos a redes sociales, ¿sí? Cada uno de estos podría ser un influencer. Y aquí vienen todas las comunicaciones que se dan. Si lo vemos desde el punto de vista empresas,
pues son las diferentes empresas, ¿sí? Aquí y vienen todas las transacciones y todos los movimientos que se hacen y entonces se pueden trazar todas las interacciones, ¿sí? Todas las interacciones, si son depósitos, si son pagos, si son transferencias como tal, ¿no? O sea, si hay una transferencia derivada de una actividad como tal productiva o simplemente es una transacción financiera, ¿no? Transacción bancaria. Entonces, imaginemos la cantidad de transacciones que pueden tener empresas de este tamaño, pues la única forma de poderlo mapear es a través de la tecnología, ¿sí? Difícilmente será posible hacerlo de forma manual. Esta es la primera parte, ¿no? O sea, este es un primer elemento de cómo está el mundo. Rápidamente me voy al siguiente, ¿cómo se llama? Elemento que quiero compartirles, y tiene que ver precisamente con lo que está haciendo puntualmente nuestra autoridad aquí en México, ¿sí? El SAT desde hace varios años entró y entendió que tenía que modernizarse. Y afortunadamente para la autoridad fiscal y afortunadamente pues con ese tema de recaudación, lo hizo de forma independiente, es decir, de alguna forma se les dieron o lograron tener cierta independencia respecto a aplicar algunas de estas herramientas, a tener un plan de largo plazo. De hecho, el SAT se convirtió como una referencia a nivel de entrada a América Latina y por supuesto también en algunos casos a nivel mundial. Desde el 2024-2025 ha implementado el uso de inteligencia artificial y Machine Learning para abordar los temas de evasión fiscal y mejorar la identificación de contribuyentes de alto riesgo. O sea, son dos puntos específicos, ¿sí? Evasión fiscal, minimizar la evasión fiscal con anomalías, con patrones, ¿ok? Y por otro lado, la clasificación de los contribuyentes. Estos son los puntos, ¿sí? Son los puntos básicos, los pilares de este plan maestro de 2025. En primer lugar, en primera instancia, aumentar la eficiencia recaudatoria, bajar la evasión, combatir la corrupción y dar una mejor atención al contribuyente. Pero definitivamente las contribuciones han incrementado de forma positiva. Por un lado fue el plan maestro. Por otro lado, el SAT ha estado en este proceso de clasificar los contribuyentes, ¿no? De acuerdo al riesgo fiscal. Fíjense este término que bueno, aparece de manera recurrente, clasificar riesgo fiscal, ¿no? Identificando inconsistencias de los FDIs y posibles casos de contrabando puntualmente o anomalías, vamos a hablar en general. Y esta clasificación de contribuyentes, pues lo que hace es que tanto de contribuyentes, pero también si nos vamos a los grandes contribuyentes, pues lo que hace es hacer más eficiente, ¿no? Es decir, valga la expresión, en lugar de lanzar un escopetazo donde yo veo a ver qué agarro, ¿no? Yo como autoridad fiscal, oye, le hago la auditoría a lo mejor al contribuyente, pues porque cayó en esa muestra, ¿no? Cayó en la muestra que voy a hacer. Y resulta que en esa empresa, pues mira, es una empresa que tiene históricamente, pues, tanto en los ingresos o está al corriente en sus contribuciones, no está en un sector que no hay riesgo, que está muy vigilado, que hay muy, ¿sí me explico? Entonces, ¿para qué desgasto? ¿Para qué oriento recursos, valga la expresión, a una actividad que no me va a generar el retorno de la inversión, valga la expresión, va a ser muy bajo? Cuando yo hago esta clasificación y entonces, ahora sí, en lugar de lanzar escopetazos y tomo mi rifle de mira y lanzo tiros de precisión, es más probable que mejore mi recaudación y, por supuesto, identifique esos contribuyentes que por el sector, que por los patrones que siguen, que por los montos, por la relación que tienen las diferentes con otras organizaciones, por el número de transacciones, en fin, junto todos esos elementos y me hace más eficiente como autoridad fiscal, que es lo que ha venido haciendo el SAT. Entonces, la tecnología, al final del día, se vuelve un habilitador para lograr estos grandes objetivos. Entonces, tengo un proceso de fiscalización específica, ¿sí?
a partir de una clasificación de contribuyentes. ¿Y esto de qué le ha funcionado? ¿Qué ha servido al SAT? Pues por supuesto, veamos aquí los incrementos en la recaudación, ¿no? De manera sostenida. El SAT ha incrementado los ingresos, la recaudación. Para el 2025 también se espera un incremento en la recaudación. Ya estamos, estamos terminando prácticamente nuestras declaraciones anuales para personas morales, el próximo mes para personas físicas, pero por supuesto sí ha sido eficiente. Y no solamente en el rubro más visible, como es la recaudación, sino también hacia adentro, ¿no? Decíamos hace rato, en lugar del retorno de la inversión, veamos, la eficiencia de las autoridades fiscales se ha incrementado en un 25%, ¿sí? Recuperando 200 pesos por cada peso invertido. O sea, claro que está justificado hacer estos procesos de clasificación, de identificar cuáles son las variables que son importantes, los grandes contribuyentes, y ahí está el retorno, ¿sí? Y por otro lado, el costo de recaudación, pues se reduce. Soy más eficiente tanto en recuperar si lo viéramos del otro lado, si lo viéramos como una empresa, pues recupero mi cartera vencida, ¿no? Soy muy eficiente en la recuperación de la cartera vencida, pero al mismo tiempo soy muy eficiente, en el costo de esa cobranza, ¿sí? Son dos elementos importantes. Entonces, si por un lado sumo o incremento mi recaudación, pero soy más eficiente con estos procesos, pues entonces tengo un doble beneficio. Esto es lo que está haciendo nuestra autoridad fiscal, ¿sí? Pero también tenemos, o la autoridad también tiene desafíos, o tiene algunos elementos que claro, para nosotros son importantes. Por un lado, la privacidad y la seguridad de los datos. El SAT al día de hoy, pues toda la información que tiene de nosotros como contribuyentes, algo tan sensible como nuestros datos privados. El reto también cuando estamos trabajando con estas herramientas, digo, no lo estamos mencionando ahorita, pero tiene que ver todo el tema de la ciberseguridad. Por un lado, la cantidad de información que se tiene, ¿no? Respetar, por ejemplo, el secreto bancario, respetar, en el caso de los contribuyentes de personas físicas, todos los datos, ¿no? Todos los datos que tenemos. Y al final del día, también, uno de los retos que tiene la autoridad fiscal tiene que ver con la transparencia y la confianza. Es decir, a ver, y yo lo decía al principio de la conversación, no, el objetivo de esto no es crear ni un terrorismo fiscal y tener al Big Brother o al gran hermano que nos esté cuidando todo el tiempo, ¿no? Pero sí tener más herramientas. Y claro, esto en la medida que nosotros o que como contribuyentes observamos que al final del día esto se hace de manera ética, transparente, y que no es un tema, no hay un tema dirigido, no hay un tema personal, ¿no? No es que la autoridad tiene algo particularmente contra mí, sino que esto es generalizado y creo que es lo mejor. Finalmente, ¿por qué yo como contribuyente, por qué estaría de acuerdo en que alguien no cumpliera con sus responsabilidades cuando yo sí lo estoy haciendo? Y las empresas también pueden hacer este proceso, ¿sí? Por otro lado, también las empresas pueden utilizar estas herramientas, no solamente la autoridad fiscal. Me voy a ir muy rápido con esta parte porque quiero que Cristian nos platique sobre su experiencia y cómo lo están haciendo. Decíamos hace un momento, bueno, por un lado, pues nosotros como empresa también podemos hacer este análisis predictivo para generar o para tener menores riesgos fiscales. Por un lado, podemos hacer nosotros mismos dentro de la empresa, con la información que tenemos, nuestras facturas, con nuestros depósitos, transacciones financieras, podemos aplicar estos mismos algoritmos y generar patrones de facturación para identificar inconsistencias y hacerlas y subsanarlas antes de que se presente ante la autoridad fiscal. Por ejemplo, estos modelos de regresión basados en datos históricos, identificar transacciones sospechosas, o sea, podemos utilizarlo, no solamente está del lado de la autoridad fiscal,
Podemos automatizar la validación, automatizar y validar nuestras facturas electrónicas. Seguramente muchos de nosotros, de las personas que están en estas organizaciones, en el webinar, ya lo hacen, ¿sí? Pero la idea es revisar cada una, digo, no solamente de manera cotidiana o por lotes, no. Al día de hoy hay herramientas que nos permiten revisar todas y cada una de las facturas de manera inmediata para asegurar que tengan todos los requisitos, ¿sí? Que nos están pidiendo la autoridad fiscal, ¿no? Entonces podemos integrar una aplicación, ¿no? Una interfaz que nos permita validar en tiempo real cada CFDI, ¿sí? Pero también, fíjense, no solamente esto, porque aquí podemos tener la validación respecto a los indicadores que tiene la autoridad fiscal, pero también podríamos inclusive, aplicando la misma herramienta, ¿sí? Que por otro lado tiene el SAT, podríamos extraer o podríamos traducir, valga la expresión, traducir el contenido de la factura, no solamente que cumpla con los indicadores, el timbrado, etcétera, sino también el contenido, lo que está descrito. Entonces, podríamos hacerlo de forma preventiva para pues estar más tranquilos en este sentido, ¿sí? Identificar inconsistencias, sobre todo el objetivo es prevención. Tener una optimización de las estrategias de cumplimiento fiscal, como a través de diferentes escenarios, ¿no? Beneficios fiscales, y aquí otra vez, lo que puedo hacer o lo que puedo utilizar, tenemos herramientas, existen herramientas ya al día de hoy que nos permiten hacer estos modelos de simulación fiscal o inclusive cómo hacer una reestructuración de los pagos de nuestras contribuciones, pero de una forma eficiente, ¿sí? Y déjame, con esto yo cerraría mi participación en este momento y dejaría, pues vamos a pasar a la segunda gran etapa de este webinar, que tiene que ver, ok, ya hicimos una revisión, vimos algunas de las herramientas que nuestra propia autoridad, pero que otras están utilizando en el mundo. Y yo quisiera pedirle a Cristian que nos ayude a entender cómo esto en la práctica se puede ejecutar, o estamos pensando, y a lo mejor me gustaría arrancar con esta pregunta, Cristian. Yo como empresa, o tengo que ser una empresa del tamaño o una organización equivalente al SAT para que yo pueda utilizar estas u otras herramientas y entonces prevenir y minimizar mi riesgo fiscal. Con eso arrancaría y bienvenido, Cristian, por favor, adelante. Muchas gracias, Fernando. Nuevamente, muy buenos días a todos. Mira, referente a la pregunta que comentas, la respuesta sería no. No es necesario que seamos una empresa gigante para tener este tipo de herramientas. Lo que sí es algo muy importante y bueno, yo a lo largo de mi vida profesional, hemos identificado que lo que tienen las micros, pequeñas y medianas empresas, que es como que la parte grosa en el área de los contribuyentes, pues prácticamente es que es la falta de un control interno, el realmente invertir y buscar estas herramientas como lo acabas de exponer para minimizar riesgos, ¿no? En materia tanto financiera como fiscal, que es la parte o es la columna vertebral de las empresas. Nosotros necesitamos como contadores sí herramientas que a su vez, como bien lo comentabas en la exposición, pues podemos hacer frente al SAT, no con el ámbito de decir voy a defraudar al SAT, quiero ya pagar menos impuestos y una herramienta que me ayude a evadir, no. Simplemente es buscar las herramientas adecuadas para tener el cumplimiento adecuado de la normatividad por parte de las autoridades, normatividad que esté establecida, pues obviamente una legislación fiscal. Es importante, por ejemplo, el tema, como bien lo comentabas, de la validación de los CFDIs. Ese es el principal, ¿sí? Herramienta que el SAT va a partir para poder empezar a obtener discrepancias. Efectivamente, como lo comentas, de un 100% de los contribuyentes que emiten, o todas las empresas, personas físicas y morales, que emiten los CFDIs, aproximadamente un 30% de estos tienen errores en la sustancia, errores en el contenido. ¿Cuál es uno de los principales errores? El tema de la forma de pago,
el tema de la clasificación de la clave de producto o servicio, que es lo más común que se tiene, ¿sí? Porque pues, obviamente, como lo hemos visto a lo largo del inicio de este año y parte del 2024, pues obviamente la autoridad implementó nuevos controles en el tema del CFDI, donde era obligatorio tener y validar el RFC, el nombre de la empresa o el nombre de la persona física, su código postal, el régimen fiscal y el uso del CFDI, ¿no? Ya empieza a tener de alguna manera estos algoritmos una interrelación entre ellos que permitir avanzar en la emisión de los CFDIs si no es que cumplimos con ciertas características. Ese es como que el inicio de alguna manera de lo que comentabas en cuestión de que la autoridad va utilizando estas herramientas para que nosotros podamos ir emitiendo la información lo más correcta posible. Pero es importante que nosotros también como empresarios, nosotros como asesores, pues tengamos que estar de alguna manera informando a este ámbito de los empresarios de todo lo que tienen que ir cambiando, ¿vale? Lo comentaba también, mucho de esto no lo podemos implementar o no lo hemos implementado por desconocimiento también. Hay muchas personas que desconocemos, otras más que de plano no saben que existe todavía o en la actualidad este tema de la inteligencia artificial que podemos aplicar a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Lo comentabas bien con el tema del SAT. Todo el mundo dice, ¿sabes qué? Mira, deposito en mi cuenta bancaria, no va a pasar absolutamente nada. Sin embargo, dejamos de lado que el estado de cuenta es un XML, es un CFDI global de todas las operaciones que tenemos. Tan sencillo es que la autoridad en esta inteligencia artificial, en estos algoritmos, metan información en automático al hacer el cruce contra nuestras declaraciones, FDIs y demás. Obviamente la autoridad por eso va determinando, como lo bien lo comentabas, con puntos específicos. Ya la autoridad ya no es como antes que esperaba revisar toda la información, tomar pruebas selectivas para ver qué sí, qué no, hacía presuposición, nada más les decía, bueno, presupongo que es esta parte, ¿sí? Donde está mal la persona, pero bueno, voy a revisar a Fernando y veo que me equivoqué y no era eso de Fernando, pero como ya estoy inmerso en la auditoría, pues también le voy a revisar otra parte a Fernando y ahí es como obtenía la autoridad. Sin embargo, esto era un tema de un costo adicional para la autoridad. Actualmente ya con el tema simplemente de las invitaciones, el tema de las auditorías electrónicas que hay por parte de la autoridad, es muy sencillo de llevar a cabo. Por eso es que mencionabas y en las gráficas que pusiste, pues la eficiencia recaudatoria incrementó a lo largo de estos años, ¿vale? Porque el SAT está apostando, como bien lo comentas, a comparación con otros países, pues quiere llegar a esa parte de tener una eficiencia recaudatoria y también tener una base de datos de contribuyentes que sean de alguna manera cumplidos, ¿no? Recordemos que nosotros como México pertenecemos a la OCDE y obviamente el tema de la fiscalización está vinculada con las reglas BEPS, que es obviamente para evitar la erosión de la base contributiva. Estas reglas que hace 8 o 9 años se veían alejadas, decían, ¿sabes qué? Pues no le va a poder aplicar la autoridad, pues porque no hay una base, una herramienta. Ahora estamos viendo que la autoridad ya está jugando con esas reglas. Ella está jugando el mismo juego que nosotros y dicen, bueno, ahora sí, yo ya tengo las herramientas para poder verificar. Entonces, el tema de todo lo electrónico en este funcionamiento del tema de los impuestos, sí tenemos un impacto sustancial. Gracias, Cristian. Y fíjense, algo que mencionaba ahorita, Cristian, no sé si, digo, no sé qué tan perceptivos han, seguramente lo tenemos claro. Al día de hoy, por ejemplo, los estados de cuenta de todos los bancos tienen, al menos los estados de cuenta de no, sí, pero de todos los bancos, o sea, estaba pensando si solamente tarjetas de crédito, no, tarjetas de crédito y cuentas, no, cuentas personales, tienen exactamente la misma estructura. Tienen exactamente la misma estructura. ¿Qué es lo que hace esto? Hacer más eficiente esta lectura. Entonces ya saben que en la posición, saben que en tal campo, tiene que venir esa información. Sí es más fácil también para nosotros como usuarios del servicio financiero, del sistema financiero, pero también para la autoridad fiscal. Y bien lo decía Cristian, hasta hace unos años, decía, bueno, tener la conexión, por ejemplo, del pago que se hace, o sea, que matchar o hacer que coincidan los pagos de una empresa, pero que también con el proveedor, pero también o sea, empieza a tener una conectividad. Hace unos años no era posible ni por la conectividad
ni por la cantidad de información, ni por la velocidad de procesamiento. Hoy tenemos las herramientas, ¿no? Cristian, ¿qué pasa con las, y hemos, no sé si los colegas tienen, seguramente ubican, ¿qué pasa con estas empresas que de pronto aparecen, ¿no? Aparece por ahí un TurboTax y aparecen empresas que están ligadas con este tema de, pues, que son pues herramientas o son empresas que se han dedicado a, no sé, hay otras empresas que se llama Taxo, TurboTax, TaxTech, por poner algunos nombres comerciales. ¿Qué me agregan? Porque así lo mencionan, ¿no? Y ahora puedo hacer mis declaraciones y ¿qué valor agregan estas empresas? ¿Y cuál sería tu opinión respecto a utilizarlas, respecto pues sí, a hacer, y a lo mejor ahí va la pregunta un poquito velada, ¿serán el sustituto, será la inteligencia artificial un sustituto de pues de la función que tenemos como contadores, a lo mejor como asesores fiscales? ¿Qué piensas al respecto? Ok, bueno, este tipo de plataformas meramente para temas de contabilización y el tema de determinación de impuestos, obviamente sí son herramientas que se vuelven más prácticas para el funcionamiento de nuestro trabajo, claro está, pero creo que ese tema de la inteligencia artificial que nos llegue a impactar a nosotros como profesionales en esta rama, tanto financiera, fiscal, presupuestal y demás, lo veo un poco complicado. A final de cuentas, el tema de la inteligencia artificial sí es una barrera que se está empezando a colocar entre nosotros y los nuevos contribuyentes, pero que de alguna manera sí seguimos nosotros como contadores con esta habilidad humana que seguimos teniendo de poder razonar de una forma diferente, como una computadora, digamos. No creo que nos vayan a desplazar. Claro, nuevamente lo menciono. Este tipo de herramientas, este tipo de plataformas son plataformas que nos van a ayudar a minimizar el tiempo de trabajo de nosotros. Claro, es importante también saber y entender cómo funcionan estas plataformas, no aventarnos solamente a decir voy a contratar una plataforma porque el contador Cristian dijo que es eficiente y la voy a contratar. No, obviamente tendremos también que analizar, porque depende mucho el tipo de empresa que somos, el tipo de operaciones, o sea, dependen muchas situaciones subjetivas para que yo pueda tomar en cuenta si me convienen o no ciertas plataformas. Hay empresas, tan así que empresas grandes, que utilizan ese tipo de plataformas para llevar a cabo el tema de la contabilización, que es un tema automático, ¿no? De alguna manera, para minimizar el tema del trabajo, del retrabajo por parte de las personas, del ser humano, que obviamente tenemos un poco más de errores que el tema de la computadora, pero nuevamente lo comento, seguimos siendo nosotros útiles, el ser humano, el contador, vamos a seguir siendo útiles aún y con la inteligencia artificial, sí vamos a estar a la par de alguna manera. Claro, por supuesto. Y fíjate, creo que, a ver, parafraseando lo que nos compartes, yo diría que, y es algo que hemos nosotros siempre pensado, la tecnología es un habilitador, es una herramienta que nos puede ser más eficiente, reducir ciertos errores, ¿no? Pero al final del día, nuestro rol como tomadores de decisiones tiene una mira más levantada, ¿no? Nos permite ser estratégicos, nos permite sí acopiar toda esta información, porque al final del día, aunque se apliquen estos algoritmos, apliquemos estas herramientas, la decisión sigue pasando por la persona, por una persona. Claro, entre mayor cantidad de información, entre mayor cantidad de información tenga, mi decisión va a ser mejor, va a tener más elementos de valor, ¿cierto? Entonces, coincido contigo, finalmente, y habrá estas herramientas, o sea, no estamos peleados con la tecnología, no, qué bueno que tenemos de pronto estas herramientas a través de una plataforma o a través de estos algoritmos, pero con el objetivo de ser más eficientes. Ibas a comentar algo también, por favor. Sí, sí, el tema es que el claro ejemplo de esto es, creo que a todos nos ha llegado el tema de los correitos por parte de la autoridad fiscal, comunicados donde nos dice, sabes que tengo una discrepancia, ¿no? De tu IVA simplemente, ¿no? El IVA de tus CFDIs contra lo declarado. Obviamente el tema es que la inteligencia artificial, en este caso el algoritmo, es muy
muy lineal, por decirlo de alguna manera, y no entienda a lo mejor lo que nosotros interpretamos en algún momento, ¿no? A lo mejor ya nos metemos al fondo y es, a lo mejor algunos FDIs están emitidos erróneamente, que volvemos al tema de inicio, ¿no? Que es lo que inicia toda esta cadena de errores y cadena analítica para el SAT. Entonces, de alguna forma, por eso digo que los contadores seguimos estando al pie del cañón con esta parte de los impuestos y la contabilidad, y sí verlo desde el punto de vista que la inteligencia artificial va a ser una herramienta que hay que prepararnos para que de alguna manera podamos nosotros controlarnos y no que ella nos controle a nosotros, ¿no? Gracias. Y en esa preparación pregunta, es decir, tú, a ver, tú dirías, yo como profesional del área o como estratega fiscal o como asesor fiscal o como contador de la empresa, mi rol es aprender todo esto nuevo, aprenderme los algoritmos, o cuál debería de ser el rol desde tu perspectiva para incorporar estas herramientas, estos elementos, ser más eficiente, generar más valor, ¿no? Al final del día decíamos, arrancamos con esto, ¿no? Nuestras áreas también, por supuesto, que generan valor, eh, minimizar el riesgo de mi empresa, el riesgo fiscal de mi empresa. ¿Cuál debería de ser mi rol como, insisto, experto contable o fiscal o como asesor? Bueno, aquí importante es, digamos que esto es como cuando jugábamos videojuegos éramos chicos. Para aprender a utilizarlo, hay que meternos a analizarlo, hay que meternos a jugarlo. Si nosotros no hacemos eso, difícilmente vamos a poder. Tenemos que estarnos como contadores, no solamente en la parte contable, fiscal y demás, sino ahora también otra área es esta parte de la tecnología que tenemos. Día a día tenemos que estarnos actualizando, tenemos que estar viendo el panorama general. No solamente ser contadores, estamos atrás de una computadora, atrás de carpetas, archivando y demás, no. Tenemos que ver el panorama general, estar entrando a este tipo de eventos como los webinars, como algunas conferencias, tanta información que hay en el internet que podemos nosotros irnos preparando y conociendo todo esto, ¿no? Y como tal, pues obviamente las propias vivencias y las propias raspadas que tenemos con la propia autoridad, ¿no? Ver este comportamiento que tiene la autoridad desde los correos, obviamente desde las pláticas que tiene uno con otros colegas referente a las situaciones que han pasado, y así es como uno tiene que irse preparando a lo largo de esto. Excelente, muchas gracias. Y sí, sí, coincido con Cristian. A ver, no se trata de que ahora ustedes, los contadores, abarquen toda esta información, ¿no? Sí, sí es tener la info, sí tener la noción y, por supuesto, a ver, aquí una de las ventajas que tenemos como sociedad o como profesionales es crear esas redes de apoyo, ¿no? O sea, no tengo que ser experto en todos los elementos, sí saber que existe ahí y ver cómo lo puedo incorporar. Cristian, algo más que nos quisieras compartir en general, o una gran conclusión que nos pudieras compartir respecto a este tema. Sí, digo, en conclusión, digamos, de todo lo que hemos platicado, yo creo que es muy, muy importante que nuevamente nosotros, como lo mencioné como contadores, nos estemos capacitando en este tema de la inteligencia artificial y que la tomemos como una herramienta, como ya parte de nosotros. Probablemente estamos hablando de una generación ya más electrónica. Ya no podemos vivir en esas generaciones de papel, en esas generaciones de antaño, donde veíamos todo y lo hacíamos a mano. Obviamente tenemos que irnos evolucionando nosotros como contadores. Es importante que tengamos este acercamiento a estas nuevas herramientas tecnológicas para que de alguna manera podamos hacer nuestro trabajo más eficiente, más rápido de alguna manera, ¿sale? Y tener el tiempo necesario para poder desarrollarnos también profesionalmente nosotros y ser más capaces en todo. Perfecto, Cristian, muchísimas gracias. Y bueno, voy a dejar, estamos en la parte final, ¿no? Pero no menos importante, para conocer algunas dudas, inquietudes que tuvieran nuestros asistentes al webinar. Puede ser que sea en este momento. También acuérdense que tenemos nuestros canales de comunicación abierto. Más adelante les vamos a hacer llegar la grabación del webinar, pero también ¿cómo se llama? La presentación de apoyo por si es de utilidad, pero no sé si alguno de los asistentes tuviera duda, comentario, nos lo puede compartir a través del chat, por ejemplo, ¿sí?
No sé si alguien está por ahí con alguna duda, alguna inquietud. Pues no, creo que sí hemos sido muy claros, o hemos sido muy claros, o demasiado confusos, ¿no? Parece que no hay ninguna duda o ninguna inquietud por el momento. Recordarles que, bueno, finalmente esta es una iniciativa de parte de Refácil para abordar y divulgar diferentes temas que creemos que pueden agregar valor. Lo decía Cristian, complementar la visión que cada uno de nosotros tenemos, porque a veces también en el día a día, en la dinámica diaria, pues no es tan sencillo darnos tiempo para pues abordar estos temas y sobre todo pues que estén ligados a mi propia actividad. Por favor, para enriquecer esta posibilidad o estos temas, pues compártanos sus inquietudes, díganos los temas que les gustaría abordar, hacia dónde, cuáles son las inquietudes que pudieran tener. El objetivo es crear conocimiento de forma colaborativa, es compartirlo. Ese es el objetivo de estos webinars. Y para que estos sean significativos, pues necesitamos conocerlos, nos encantaría saber sus opiniones al respecto. Y bueno, pues creo que no tenemos dudas por el momento. Pues tenemos pendientes de compartirles próximamente las fechas de nuestro siguiente webinar. Agradecerte, Cristian, lo di por sentado. Cristian lo presenté al principio en términos de sus grados, ¿no? Contador y experto maestría en impuestos, pero pues bueno, Cristian dirige un despacho, por supuesto, asociado al tema de estrategias fiscales, impuestos, y además es profesor, ¿no? Es profesor a nivel pregrado, a nivel licenciatura, pero también a nivel de posgrado, ¿no? En diferentes organizaciones, diferentes instituciones. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en el Tecnológico de Monterrey, ¿no? Como colaborador y como pues un gran guía para los alumnos de esa institución. Pero bueno, pues Cristian, nos fuimos directamente al tema, pero no sé si nos quieres compartir un poquito más sobre tu perfil. Claro que sí, sí, como bien lo comentas, soy licenciado en contaduría con maestría en impuestos. Sí tengo mi despacho jurídico. El plus que tengo es que yo estuve trabajando en el Servicio de Administración Tributaria en la parte de auditoría. Entonces, de alguna forma tengo muy claro por todo lo que les planteé, todo lo que me comentabas, lo tengo muy claro. Yo estuve en las entrañas, digamos, de esta organización, una gran organización que estuve, la verdad puedo decirlo. De alguna forma, y ver la evolución que ha habido aparte con el tema de la tecnología de la información y demás, es impresionante. Entonces, de alguna manera, si me preguntan, yo en el tema de las asesorías que doy a los clientes, pues sí trato de ser muy, muy tajante y sí mostrarles la realidad de lo que es la auditoría y lo que es el SAT, ¿no? De alguna manera lo que puede llegar a ser. Entonces, por eso es que tengo toda esta escuela, por decirlo de alguna manera, y como tú ya lo comentas, pues también soy catedrático en diversas escuelas a nivel licenciatura y posgrado, y pues de alguna forma compartiendo poco o mucho conocimiento también con los alumnos, que son las generaciones que vienen y que de alguna manera deben salir más revolucionados y preparados para todo esto que viene, ¿no? De alguna forma. Perfecto, Cristian. No, bueno, pues creo que con esto vamos cerrando y nuestro objetivo de tener una visión general, hacer una revisión, pero complementarlo y de qué manera con nuestros expertos, en este caso Cristian, pues con esa experiencia. Y bueno, pues estamos seguros de que ese tiempo que nos han dedicado a nosotros al webinar, ¿sí? Seguramente será de gran valía. Dejamos nuestras redes abiertas y compartiremos la información. Muchísimas gracias a todos, que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias, Fernando. Gracias, Cristian. Buena tarde. Buen día.